Pues esta palabra Dios la ha puesto en mi corazón, ya que pues ha sido de mucha bendición el día que Dios nos permitió el poder entender esta palabra, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y a veces no la comprendemos o no la entendemos, o Dios no nos da la revelación de ella, y hasta que la lees una y otra vez, y cuando Dios te da la revelación y la puedes entender y llevar a la práctica, la verdad es que es una gran bendición el poderla entender y compartir. La verdad es que no es a la primera, a veces lees y lees y lees, y a veces como cuando yo empecé a leer la Biblia no entendía nada, ¿verdad? Pero cuando Dios ve tu corazón de que sigues adelante leyendo y leyendo, dice que a sus amigos les revela su palabra. Y la verdad es que cada vez que Dios me revela su palabra, se me salen las lágrimas porque pues ya me considero un amigo de Dios y es algo maravilloso porque dice, Él ya no quiere que llamarnos discípulos, sino amigos, porque a sus amigos les revela lo más íntimo. Y qué bendición cuando Dios nos da la revelación de su bendita palabra. Y pues hoy lo que les quiero compartir es efectivamente así, no sé si está el título, es con el creciendo, conforme está escrito, crecimiento plenamente como el de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que todos y cada uno de nosotros podamos crecer como lo dice la Escritura, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros crecemos como Jesús lo hacía y seguimos el ejemplo de Jesús y dejamos que Jesús viva a través de su vida en nosotros, vamos a poder tener un crecimiento pleno y entonces vamos a poder tener éxito en la vida. Desafortunadamente, muchos no crecemos plenamente. Ahorita vamos a ver el capítulo y el versículo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros no crecemos plenamente, entonces nos quedamos estancados. Jesús crecía en este ámbito tan importante que son estas cuatro áreas que vamos a mencionar, y si nosotros aprendemos, como dice el título, aprendiendo a Jesús, aprendemos lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, que está a través de los evangelios. De esta manera lo vamos a poder poner por obra. Vamos a dejar que Jesús viva su vida a través de nosotros. Y sé que esta reunión es de internos y es internos. Ojalá estén algunos de nuestros hermanos ya de las Torres o de Santa Marta escuchando, porque en lo personal a mí me funcionó mucho el poner y llevar a cabo esta palabra cuando la entendí, cuando mi hermano la compartió, Dios a través de su bendita vida, y entendí que tenía que crecer en estas cuatro áreas que son tan importantes. Empecé a poner en práctica y empecé a crecer y a crecer. Y afortunadamente, aquellos hermanos que se encuentran todavía privados de su libertad, les animo a que pongan en práctica esta palabra, al igual que toda la palabra de Dios, porque para eso la leemos, para ponerla en práctica. Pero si ustedes que están del otro lado todavía se encuentran internos, la empiezan a poner en práctica dentro de una penitenciaría o dentro de un reclusorio, créanme que cuando Dios les dé su libertad, les va a ser más fácil llevarla a la práctica porque la están llevando desde adentro y entonces se vuelve un hábito, una disciplina en tu vida, y el día que Dios te permite tener tu libertad, de esa misma manera la vas a seguir poniendo en práctica. Ahora, desafortunadamente también hay hermanos que la empezaron a poner en práctica dentro de una institución, hablando del reclusorio o una penitenciaría, pero desafortunadamente, como decía, los quehaceres, los afanes de este mundo dejan de poner en práctica el crecimiento como Jesús lo tuvo, o siguen solamente creciendo en unas áreas y las otras áreas ya no las ponen en práctica. Entonces, por lo tanto, no hay un balance en la vida. El balance que nos enseña nuestro Señor Jesucristo es el que debemos de llevar todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si dejamos que ese balance que hizo Jesús a través de los evangelios lo haga a través de nuestras vidas, entonces vamos a poder tener mucho éxito en la vida. Y a lo mejor muchos de ustedes que han salido de la universidad, yo le digo la universidad porque fue un tiempo de aprendizaje extenso, la verdad, de mucha bendición. Lejos de ser un reclusorio, fue de mucha aprendizaje estar leyendo todos los días la palabra de Dios, congregándonos en los módulos, las enseñanzas, de mucha bendición. Era necesario, en el caso personal, lo digo para mi vida, ese tiempo de aprendizaje, porque a través de ese tiempo es como entendí que la vida no era como yo pensaba, sino como está escrito en la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que sigamos llevando a cabo este crecimiento a través de lo que nos enseña Jesucristo. Y voy a mencionar estas cuatro áreas
que abarcan el crecimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros seguimos el modelo, porque el modelo es nuestro Señor Jesucristo, posteriormente vamos a llevar a cabo esta bendición tan importante que es la palabra de Dios en práctica, y los demás que están a nuestro alrededor la van a poder ver y entonces también la van a poner en práctica. Ahora, ustedes que se encuentran privados de su libertad tienen una gran ventaja, que todo lo tienen a 1 kilómetro. Recordamos que el pasillo se le llamaba kilómetro porque es 1 kilómetro a la redonda, a donde tienen escuela, a donde tienen un taller para aprender algún oficio, empezar a trabajar, a donde tienen un gimnasio, a donde tienen cursos, a donde hay muchas cosas a donde puedan estar practicando este crecimiento espiritual. Si bien es cierto que las instituciones como tal no forzan al interno a que sea eh, rehabilitado por completo, sí tiene todos estos ¿cómo me puedo decir? Todo este conjunto de actividades para que el interno los pueda llevar a cabo. Desafortunadamente, muchos internos no lo llevan a cabo. Conocí ahí a un hombre que se era de Checoslovaquia, que estaba también en la universidad, y él me comentaba que allá en su país no puede haber una persona que esté más de 10 años. ¿Por qué? Porque las cárceles allá, a donde él estaba, dice que los temprano los levantaban y salían a picar piedra, literal, a picar piedra al trabajo. Después de trabajar, tenían un tiempo para comer, después un tiempo para poder estudiar, y si se portaban bien, también les daban un tiempo para poder hacer ejercicio. O sea, tenían totalmente actividades durante todo el día, pero no era de que si querían, era que tenían a fuerza la institución, tenían que cumplir con las leyes que estaban instituidas dentro de esa prisión. Aquí en estos reclusorios o en las penitenciarías te dejan ahí, ¿no? Sí está la escuela, sí está el gimnasio, sí están los talleres, sí están los cursos, pero uno decide si los toma o no los toma. Como tal, vuelvo a decir, la institución no te forza. Y entonces creo que es un grave error, porque si te forzara, pues realmente sería diferente. Todos, absolutamente todos los internos tendrían una capacidad y una forma de ver las cosas y estarían totalmente ocupados haciendo cada una de sus actividades. Y aquí de quienes las aprovechan y hay quien no aprovechan las instituciones, pero que tiene esto, como se los acabo de mencionar, casi todas las instituciones a donde Dios me ha permitido estar lo tienen, solamente que es decisión propia de cada uno si toma o no toma todo lo que está ahí como para que sea de beneficio para tu vida. Y acompáñame, por favor, perdón, a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 52. Si Dios nos quiere a través de su bendita palabra exhortar a que podamos crecer como lo hacía nuestro Señor Jesucristo y ponerlo en práctica. Dice Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Repito, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. 4 áreas muy importantes que abarcan otras 4 subáreas dentro de cada una de estas. Y vemos que Jesús crecía en estas 4 áreas. Por eso es que es un crecimiento pleno como el de Jesús. Vemos que este crecimiento se encuentra en los evangelios. Si tú tienes alguna duda de este crecimiento, cómo era el crecimiento de Jesús, tienes que leer y leer y leer y leer y volver a leer toda la vida los evangelios, porque para eso son los evangelios y es la palabra de Dios, para leerla, aprender de ella y ponerla en práctica. Dice la escritura en Corintios que este ejemplo nos ha dado para que nosotros aprendamos del ejemplo del que está en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros aprendemos de este ejemplo, que fue lo que le llevó al éxito a nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros también vamos a poder tener éxito. Y entonces vemos que Jesús crecía, número uno, en sabiduría. ¿Cómo puedo crecer en sabiduría? Aquí nos enseña que Jesucristo crecía en sabiduría. La escritura dice en Santiago que si alguno está falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará con abundancia. Primeramente, para yo poder tener sabiduría, necesito orar, pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús que me dé sabiduría. Y vaya que necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones firmes. Muchos de los que estuvimos privados de la libertad
fue por falta de sabiduría, porque tomamos decisiones erróneas. Muchos de los que hoy se encuentran ahí, exactamente, es por falta de sabiduría, porque tomaron decisiones erróneas, decisiones alocadas, porque no fueron sabios al tomar una decisión, no lo pensaron antes de hacer. Entonces Dios nos dice que primeramente debemos de crecer en sabiduría. ¿Cómo puedo crecer? Vuelvo a decir, Santiago dice que a algunos te falta de sabiduría, pídasela a Dios que Él nos dará con abundancia. Y es muy importante que nosotros pidámosle la sabiduría a Dios, incluso cuando estamos ya libres y tienes ya tu familia, necesitas sabiduría para instruir a tu familia, necesitas sabiduría para el negocio, necesitas sabiduría para el trabajo, para todo necesitamos la sabiduría de este mundo. Por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros podamos crecer en esta área tan importante. Ahora, ¿cómo más puedo crecer en sabiduría? Aquellos que se encuentran privados de su libertad, como les dije, la institución tiene varios lugares, varios talleres. Tú puedes ir a un taller al centro escolar. Afortunadamente, te vuelvo a decir, lo tienes todo alrededor en 1 kilómetro. Puedes ir a un curso a donde puedas también aprender algún idioma, a manejar la computadora. Hoy que salgas y ya llevas muchos años, así como Dios nos permitió a algunos de los que estamos aquí estar mucho tiempo privados de nuestra libertad, te vas a dar cuenta que la tecnología ha avanzado, que la ciencia ha avanzado. Y si no aprendes la tecnología, pues totalmente te quedas limitado a poder hacer muchas cosas. Entonces es importante que también puedas aprender un curso tal vez de computación, un curso de inglés. Si no sabes leer, aprende a leer. Recuerdo bien de un hermanito, pastor siervo que ahorita está ahí sirviendo en un estado que no sabía leer, pero él quiso agradar a Dios y sabes que se fue a la escuela y aprendió a leer y después ya leía toda la Biblia, predicaba. ¿Por qué? Porque entendió que tenía que crecer. Para él hubiera sido fácil, no leo la Biblia porque no sé leer y tal vez para él hubiera sido una excusa, pero ya no hay excusas. Hoy hay tanta ciencia que no tienes ninguna excusa y no tenemos ninguna excusa para poder crecer en esta área. Incluso hay cursos en línea que no te cuestan, hay talleres en línea que no te cuestan, o sea, está todo, gracias a Dios, a la mano, a nosotros que ya estamos libres. Tal vez no estamos como los internos que a 1 kilómetro lo tenemos todo, pero hay muchos ya avances en la ciencia que tenemos que utilizarlos, pero para el bien. Como te dije, una computadora y un celular son de mucha bendición cuando le damos el uso correcto. Entonces, tú puedes y yo puedo crecer en esta área, vuelvo a decir, primeramente, creciendo a través de pedirle a Dios que me dé sabiduría, pero también, ¿cómo yo le puedo decir, Señor, yo quiero hablar inglés? Necesito que me dé sabiduría para hablar inglés, pero si nunca vas a un curso de inglés, ¿cómo va a hacerlo Dios? Claro que Dios tiene el poder para poderte dar inmediatamente el hablar el inglés y el poderlo escuchar y traducir. Pero Dios es un Dios de orden, entonces Él quiere que aprendas, pero es a través de un curso. Entonces tienes que crecer en esta área, porque Jesús creció en esta área, crecía en sabiduría, crecía, perdón, en sabiduría. Realmente Él pasaba tiempo con Dios. Primeramente dice que Él no hacía lo que quería, sino hacía todo lo que el Padre le decía. Eh, también es muy importante, como te digo, que puedas aprender algún idioma. Ahí en tu trabajo, muchas de las formas es que tienes que seguir aprendiendo. Tengo un hermano, el mayor de ellos es médico cirujano, después tomó una especialidad, se volvió investigador, incluso descubrió que la jamaica, si la tomas en ayunas, es para la hipertensión, que es un buen medicamento, un buen remedio. Pero, ¿sabes? Él, a través de que, si me permitía verlo, cada vez que tengo la oportunidad, siempre trae un libro en la mano. Sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Después de eso se fue a dar clase a la universidad, pero siempre sigue aprendiendo. O sea, está aprendiendo día con día, está tomando, leyendo un libro, tomando un curso por virtual, etcétera. ¿Por qué? Porque aun cuando ya está grande, pero él decidió seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Como médico puedo decir, bueno, ya incluso ya está pensionado, estoy pensionado, ya no ocupo más, pero sin embargo, sigue haciéndolo hasta y lo va a seguir haciendo hasta que Dios se le permita. Entonces, de la misma manera, si tú lo empezaste a hacer dentro de la institución de donde estás o donde estabas, y tú que te encuentras privado de tu libertad, si tú lo empiezas a llevar a cabo en este tiempo, posteriormente cuando salgas, te va a ser más fácil, te va a ser más fácil porque incluso para encontrar un trabajo, porque si tú sabes leer inglés,
te va a ser más fácil encontrar un trabajo. Si tú eh, hablas un idioma o manejas bien la computadora, has crecido y Dios te ha dado sabiduría, tal vez de palabra, de negocio, etcétera, te va a ser más fácil para cuando estés libre. Ahora, muchos también de los que nos encontramos privados de la libertad, ¿qué fue lo que pasó dentro de estando privados de la libertad? Lo hacían, pero ¿qué pasa? Que cuando salen ya lo dejan de practicar. Ah, bueno, ya soy libre, ya no necesito aprender. Y no es cierto. Necesitamos seguir creciendo. También, ¿cómo podemos crecer en la sabiduría? Tomando cursos bíblicos, eso es muy importante. Gracias a Dios, la Fundación tiene muchos cursos bíblicos para que tú y yo podamos seguir creciendo, creciendo, creciendo. En sabiduría no te debes nada te va a decir Dios, ya no te voy a dar sabiduría, sabes mucho, ¿no? Sino todo lo contrario. Dice que si alguno está a falta, y vaya que vuelvo a decir, nos hace falta sabiduría para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y esa se obtiene a través de tener una relación con Dios, a través de tomar cursos, a través de tomarlos también los discipulados. Es como Cristo quiere que sigamos creciendo, porque si no crecemos en esta área y luego la que sigue dice en estatura, que es lo que vamos a ver, y son cuatro áreas: en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los demás. Y puede ser que a lo mejor estás creciendo en una de estas áreas. Qué bueno que lo estás haciendo, pero si te hay falta añadir una de estas áreas que estamos viendo el día de hoy, aprendiendo a Jesús, entonces tienes que añadir o tenemos que añadir esa área, porque entonces no es puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. ¿Y qué pasa? Se olvidan de la más importante, de la relación con Dios. Si es bueno el trabajo, ahorita vamos a ver, porque Jesús lo hizo, pero no es más importante que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Si es bueno también crecer en la gracia para con los demás, pero no lo es todo y no es lo más importante. Entonces, si creces solamente en el trabajo o solamente en el deporte o solamente creces en otra área, pero no creces en las cuatro áreas, pues haz de cuenta que estás creciendo así desbalanceado. Y Dios no quiere que crezcas desbalanceado. Dios quiere que tengas un balance y que podamos crecer totalmente de esta manera como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Eh, la siguiente crecimiento que nos enseña es en estatura. Y aquí tiene que ver con la alimentación. Jesús dice que se alimentaba de miel silvestre y que tomaba miel y langosta. Entonces, Jesús se alimentaba totalmente sanamente. Yo me puedo ver, también vemos que se alimentaba de pescado. A veces decimos que no hay la economía. Sabes que con verduras y puedes alimentarte sanamente. Vemos en el libro de Daniel que comió puras verduras y dice que el rostro juntamente con sus amigos era mejor y que Dios le había dado sabiduría por cuanto no se contaminó con todo lo del mundo. Entonces, es muy importante que te puedas alimentar sanamente. Es muy importante la alimentación, ya que tu cuerpo, mi cuerpo es el templo de Dios y lo tenemos que cuidar, porque dice que si nosotros destruimos el templo de Dios, entonces también Él nos destruirá. ¿Y cómo puedo cuidar el templo de Dios? Es a través de una buena alimentación. A veces, muchas veces nomás tomamos un refresco, no tomamos agua y más sin embargo nos enseña Jesucristo que Él crecía en esta parte tan importante que es la estatura. Y a veces pedimos puras garnachas, pura vitamina T, tortas, tamales, tacos y debemos de cuidar el templo, que es el templo del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la estatura, tenemos que aprender una buena alimentación, también tiene que ver con el deporte y me dirás, oye, mira, Jesús yo nunca vi que fuera al gimnasio, no, pero la escritura dice que Jesús, si tú has leído, caminaba y caminaba y sabes que 20 minutos de caminata diaria es valen como ejercicio. Ahora también dice la escritura que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero no dice que no aprovecha para nada, dice que aprovecha para poco. Entonces, si aprovecha para poco, tenemos que hacer ejercicio. Entonces, es importante, tú tienes la oportunidad allá donde te encuentras privado de tu libertad, hay un gimnasio, no cuesta muy caro, tienes que ir, si no hay barras, están, pero tienes que hacerlo. Y ustedes, amados hermanos, y nosotros que ya estamos libres, ¿qué pasa? No vamos a hacer ejercicio, no hacemos ejercicio porque a lo mejor puro trabajo, como te decía, y a lo mejor te estás alimentando bien, pero no haces ejercicio. Es necesario que hagas ejercicio. De repente ves, de repente los pastores por ahí, ¿no? Todos gordos, todos panzones, y pues aplican la de que dicen, es que dicen las hermanas que el pastor que no tiene panza no causa confianza. ¿Has escuchado eso? Entonces, no tiene que ser así. Realmente tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo porque es el que habita en cada uno de nuestros cuerpos y tiene que ver tan importante que debemos de crecer en esta área. Si tú no tienes un deporte,
o porque tal vez ya es muy grande y dices, ya no puedo hacer ningún deporte, ni jugar fútbol, americano, raqueta, básquet, etcétera, pues puedes caminar todos los días 20 minutos, pero es necesario que crezcas en esta área, no puedes dejarla porque es tu salud y por lo tanto es importante que cuides tu salud, porque a veces se lo queremos todo dejar a Dios. Bueno, es que yo nada más dependo de Dios, pero tenemos que por eso aprender a Cristo, como lo bien lo dice el título de las enseñanzas, aprendiendo y tener ese crecimiento pleno como el de Jesús, porque vemos que Jesús efectivamente no iba al gimnasio, pero tenía muchos recorridos, caminaba, y vuelvo a decirte, esos 20 minutos de caminata son como deporte para tu cuerpo. Eso te va a ayudar bastante, va a evitar incluso que te enfermes, tu mente va a estar ocupada. Está comprobado que si tú haces deporte, tu mente se ocupa, que causa mucho desestrés también el deporte. Entonces es importante que crezcamos como Jesús lo hacía. Él crecía en estas áreas y nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, pero también tiene que ver que el crecimiento en estatura en esta parte. Sé que a algunos no les gusta, pero es el trabajo. También Jesús crecía en el trabajo. Dice la Escritura, mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Jesús trabajaba y dice la Escritura también que es necesario que trabajando ayudemos a los necesitados. Es necesario que trabajemos. ¿Por qué? Mucho ojo con esto. Muchas veces no saben si tengo que trabajar o no tengo que trabajar, me tengo que dedicar a la palabra o no tengo que dedicarme a la palabra. Tenemos el ejemplo a través de la Biblia. Vemos la Biblia y también vemos que Jesús un tiempo estuvo trabajando y otro tiempo lo dedicó totalmente al ministerio. Vemos también el ejemplo de Pablo, que había tiempos en que dedicaba al ministerio, pero también trabajaba. Entonces, esto nos enseña que tiene que también haber un balance. Recuerda que Dios es un Dios de orden y primeramente es tu relación con Dios, después tu familia y después el trabajo y después el ministerio, porque no puede ser que estés en el ministerio y tengas deudas. Yo recuerdo que un hermano nos iba a visitar allá a Beverly Hills, allá a la universidad, ¿y qué pasaba? Iba, pero ¿qué crees? Empezó a tener deudas, no tenía para comer. Y sabes, el consejo que Dios le dio es que dejara de ir al ministerio y que primeramente se pusiera a trabajar, que pagara sus deudas y posteriormente retomara el ministerio. ¿Por qué? Porque es el orden de Dios. Ahora, si tú has decidido totalmente entregarte a Dios y servirle a Dios, por servirle con todo tu corazón y trabaja para Dios. Ahora, ¿cómo sé que realmente tengo un llamado de parte de Dios que de tiempo completo? Pues porque Dios empieza a suplir todas y cada una de tus necesidades. Debes de saber que Dios empieza a suplir, pero no quiere decir que entonces ya nunca más voy a volver a trabajar en lo secular, porque vuelvo a decir, lo tenemos en ejemplo de Pablo, que a qué se dedicaba Pablo, a compartir la palabra de Dios, pero también tenía un oficio. Dice en el libro de los Hechos que estaban haciendo ¿qué? Tiendas de campaña. Tenía un trabajo, compartía la palabra de Dios, pero ¿qué pasaba? También tenía que trabajar en cierto momento. Recuerda que dice la escritura que solamente la iglesia de los filipenses era la que se encargaba de suplir todas y cada una de sus necesidades. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender, vuelvo a decir, porque esta es una enseñanza para internos y es interno. Si tú te encuentras privado de tu libertad, tienes que trabajar allá adentro, amado hermano. Tienes que trabajar porque si no trabajas, ¿qué crees que es lo que va a suceder? El día de mañana que Dios te dé tu libertad, te va a costar mucho trabajo encontrar trabajo y también trabajar. ¿Por qué? Porque no llevaste una vida de trabajo dentro de una institución. Pero si tú trabajas y pones en práctica, vas a un curso, como te lo dije, creces en sabiduría, ahora le pides esa sabiduría a Dios, empiezas a tomar un curso, ya sea de computación, de un idioma, y también empiezas a cuidar tu cuerpo, haces un poco de deporte y trabajas como ya tienes un hábito dentro de la institución, el día de mañana que Dios te abra las puertas, ese hábito lo vas a poder seguir poniendo por obra, porque eso es lo que Dios quiere, que tengas un crecimiento totalmente pleno, no que te quedes a la mitad, no que tan solo crezcas en sabiduría y ya no crezcas en estatura, o viceversa, que solamente crezcas en estatura y ya dejes de crecer en sabiduría. Vemos que Jesús crecía nuevamente en sabiduría y en estatura. Aquí vemos que el trabajo es muy importante, que sí es bien importante que tú tengas que trabajar, sobre todo si no hay alimento en el hogar. Luego decimos, es que Dios sí va a suplir, sí, Dios va a suplir porque Él es fiel, Él es bueno, Él es poderoso, pero si es tiempo de que tú tengas que trabajar, trabaja.
trabaja porque tu familia quiere que le enseñes la palabra y qué bueno que esté escuchando la palabra de Dios. Y en la misma escritura dice que no solo de pan y agua comer, vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero llega un momento que el cuerpo humano necesita alimentarse. ¿Y cómo lo va a alimentar? Ahora también dice la escritura que el que no provee para su casa, ¿qué? Dice que es peor que aquel que un incrédulo que ha negado la fe. Entonces, si no estás proveyendo para tu casa a través del trabajo, no estás creciendo espiritualmente. Y me podrás decir, hermano, es que yo todo el tiempo estoy en la iglesia. Sí, hermano, qué bueno que todo el tiempo estás en la iglesia, pero si no estás teniendo este crecimiento como Jesús, porque Jesús dice que hasta el día de hoy sigue trabajando y tenemos el ejemplo desde el principio que 6 días trabajó Dios y que el séptimo descansó. O sea, el ejemplo del trabajo lo tenemos a través de la palabra de Dios y es importante que nosotros sigamos creciendo. Me da mucho gusto ver que hermanos que han salido de la prisión, que gracias a Dios se están congregando, que gracias a Dios tienen una iglesia en casa, pero que gracias a Dios también tienen deporte. Veo de repente a unos hermanos que de repente suben ahí cuando en el Face, cuando están compartiendo la palabra, pero de repente cuando también están haciendo ejercicio, pero hay un equilibrio, hay un balance en su vida, pero también veo cuando de repente que pues es hora de trabajo. Entonces, si te das cuenta cómo debe de haber un equilibrio y un balance, debe de haber una disciplina en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder tener ese crecimiento que Dios manda. Porque si no tenemos ese crecimiento que Dios manda, entonces nada más estamos creciendo desbalanceado y por eso no hay la bendición que Dios anhela darte y darnos a nuestra vida, porque Él quiere que tengamos un crecimiento pleno. Entonces, muy importante, amado hermano, si tú no tienes provisión económica, es importante que trabajes. Es muy importante porque la misma escritura dice que el que robe no robe más, sino que trabaje también, ¿verdad? Es importante y recuerda el orden de Dios. Es Dios, tu relación personal íntima con Dios, después es tu familia, pero después es el trabajo. No puedes andar compartiendo, compartiendo y decir que no tienes que comer, porque entonces Dios está pidiendo que pongas a trabajar. ¿Cómo saber que entonces ya es el tiempo? Porque Dios está supliendo todas tus necesidades. Entonces dices, bueno, entonces dedícate a trabajar al 100% para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque sabes, Dios, si estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y qué mejor patrón que Él, ¿verdad? Sabiendo que Dios no es deudor de nadie, ni se queda con nada. Entonces, qué mejor porque pues es el que mejor paga. Entonces, tienes y tenemos que trabajar. Porque si no, no estás creciendo en esta parte de la estatura. Repito, el crecer en estatura tiene que ver con una buena alimentación, con el tener un poco de deporte y también el trabajo. Es muy importante esta área porque entonces estamos creciendo. Si ya estás creciendo en sabiduría, qué bueno, gracias a Dios porque estás creciendo en esta parte tan importante que es crecer en sabiduría. Pero si no estás creciendo en sabiduría, no estás pidiéndole a Dios que te dé sabiduría, no estás por ahí tomando ningún curso bíblico, no estás aprendiendo tal vez algún idioma o a manejar la computadora, entonces estás estancado en esta área y tienes que añadir esta área a tu vida para que entonces pueda haber un crecimiento pleno. Pero ahora, si ya estás creciendo en sabiduría, ya estás tomando un curso bíblico, ya incluso te metiste en un curso de inglés o de computación, qué bueno, pero ahora te falta el de estatura, no tienes todavía el trabajo. Ah, bueno, dice mi hermano Betito, ¿verdad? ¿Y cuál ya tienes trabajo? ¿Cuál? Pues buscar trabajo, ¿verdad? Entonces tienes que poner en práctica la escritura, porque para eso la leemos, dice la escritura, ser no tan solo oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a ver la siguiente área porque estamos viendo el crecimiento pleno conforme a nuestro Señor Jesucristo y vemos que aquí dice nuevamente Lucas capítulo 2 versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ya vimos que es, pero dice que también en gracia para con Dios. Y esta es, yo diría que es la más importante, sin decir que las demás no son importantes, vuelvo a decir, tiene que haber un pleno crecimiento, pero si tú creces en esta área, en él de como fruto se va a dar el que tú puedas crecer en las otras áreas. ¿Por qué? Porque estás creciendo en lo más importante, que es en tu relación personal con Dios. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Vuelvo a decirte, este crecimiento tú lo vas a poder encontrar a través de los evangelios. Si tú escudriñas las escrituras porque nos lo manda Dios, escudriñan las escrituras porque nos parece que en ellos está la vida. Entonces, si tú escudriñas las escrituras, te vas a dar cuenta que ahí Dios te enseña que también Jesús crecía para con gracia, para con Dios. ¿Cómo no? Dice Marcos 1:35 que salía muy de mañana a un lugar oscuro y aparte, ¿qué hacía? Oraba.
Todos los días tenía una relación con el Padre a través de la oración. Es lo más importante y te vuelvo a repetir, si tú creces en esta área, como fruto las demás áreas se van a ir dando. ¿Por qué? Porque entonces tienes la presencia de Dios en tu vida, Dios te va guiando, Dios te va dando la sabiduría, te va diciendo qué hacer, qué no hacer, va poniendo los medios para el trabajo, entonces todo Dios lo va cuadrando. Pero ¿qué pasa? Muchos, desafortunadamente, no lo hacen ni dentro de la prisión y cuando salen, pues menos lo van a hacer. Dice, hora que salga, amado hermano, te digo algo, eso de que hora que salga es pura mentira. Si tú no lo empiezas a poner en práctica desde el día de hoy en adelante que estás escuchando esta palabra, no lo vas a poner después cuando estés libre. Pero si lo empiezas a practicar desde el día de hoy y el día de mañana que Dios te dé la libertad, como ya lo tienes, esa disciplina, lo vas a poder poner en práctica. Ahora, mis hermanos que están escuchando, que estamos, gracias a Dios, ya de este lado libres, si lo dejaste de hacer, pues vuélvelo a hacer, retómalo nuevamente. Y si lo estás haciendo, pues sigue adelante, porque entonces vas a tener la bendición de parte de Dios. La primera, Dios, que es la mayor bendición, y posteriormente vas a crecer, vas a poder alimentarte sanamente, vas a poder caminar un poco, hacer un poco de ejercicio. De la misma manera, tu trabajo, tu negocio va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque estás en lo más importante, creciendo en la gracia para con Dios. Es muy importante la oración, pero también la lectura. ¿No dice la escritura también de la misma manera que todos los días iba al templo y qué hacía? Leía, leía. La palabra de Dios, a través de que nosotros la leemos, es también como obtenemos sabiduría. Necesitamos, híjoles, luego dices, es que no sé qué hacer, hermano. Pues sí, no sabes qué hacer porque no lees, porque no oras. Pero si tú lees y oras, Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, incluso te dice qué es y cómo lo tienes que hacer. Recuerda esa parte de la Biblia que cómo Dios le daba a David. ¿Recuerdas que le preguntaba David, Señor, ¿tengo que salir a la batalla o me tengo que quedar? Imagínate cómo le decía a Dios, sí, sal, porque yo voy a estar contigo, pero sal por adelante y los demás por la retaguardia y entonces cómo los vas a atacar y te voy a dar la... O sea, le decía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Es tan grande el amor de Dios que nos ama tanto y nos quiere bendecir tanto que efectivamente nos dice cómo, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, es importante que tú lleves a cabo y que yo lleve a cabo, pero si no leo, ignoro y dices, es que Dios no me ha hablado, pues claro, Dios no te habla porque no pasas tiempo con Él. ¿Cómo esperas o cómo espero que Dios me hable si no paso tiempo con Él? Es necesario que tú le preguntes a Dios y Dios te va a responder a través de la oración y a través de la lectura y entonces estás creciendo en gracia para con Dios y dice que no ha de que Dios se deleita cuando sus hijos andan en sus caminos. Entonces es muy importante que tú y yo podamos seguir creciendo en esta parte tan importante. Es la más importante, vuelvo a decir, sin menospreciar las otras. No, claro que no. Todas son importantes, pero en lo personal, cuando tú estás creciendo en esta parte tan importante que es gracia para con Dios, vuelvo a repetir la oración, la lectura, el ayuno, por ende, como fruto las demás se van a dar. ¿Por qué? Porque entonces Dios te va a empezar a ministrar, te va a decir cuál es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y entonces vas a empezar a alimentarte sanamente, vas a empezar a tomar cursos, vas a empezar a hallar trabajo y todo va a ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque estás creciendo en el área más importante. No puede ser. No puede ser, escucha bien, que crezcas en esta área, la más importante, que es que en gracia para con Dios, oración y lectura, y que las demás no puedas crecer. Sí puede ser que crezcas en el trabajo, en la sabiduría, pero que dejes de crecer en esta, no lo puedes dejar de ser, porque esta es la que te va a ayudar a que crezcas en todas las demás áreas. Pero sí puede ser que entonces tengas mucho trabajo y descuides lo más importante, tu relación con Dios. Puede ser que sí estés tomando también ya muchos cursos de inglés y te quieras superar y la computación y quieras aprender, qué bueno, pero ¿qué pasa? Dejas lo más importante, tu relación con Dios. Y entonces es cuando de repente viene el desequilibrio, el desbalance y dices, oye, pero si ya estoy aprendiendo esto, ¿y por qué me pasa esto o aquello? Porque has dejado lo más importante. Porque has dejado lo más importante, tu relación personal, íntima con Dios. Y recuerda, ese es personal, eres tú, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y todos los que se reúnen, las potestades allá, los arcángeles, pero solamente ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en secreto, que dice, viene la bendición y te recompensará en público. ¡Wow! ¡Qué maravilla! De veras. Aparte de que pasas tiempo con Él, Dios te recompensa, amiga. O sea, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Hay una adoración, no sé si la has escuchado, que dice que no hay lugar más santo que estar en su presencia.
¿Cómo te sientes sinceramente cuando estás en la presencia de Dios? ¿No te sientes totalmente otra cosa diferente? Lloras, gimes, le presentas tu causa, ahí estás con Él, besando los pies, pero después de ese tiempo y en ese tiempo, oh, la vida cambia totalmente diferente. Yo me acuerdo que cuando estaba en Beverly Hills, allá en la prisión, de repente que algún día, de repente me salía porque se me había hecho tarde o X, me salía sin orar, de repente volteaba y decía, ay, la cárcel, los barrotes, los muros, todo, y ya. No había orado, efectivamente. No había orado porque todo lo empezaba a ver feo, todo mal, y estoy preso. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenía la relación con Dios, no veía ni me acordaba que estaba en la cárcel, a tomar curso, la enseñanza, iba un poco tenía un horario, la verdad que extraño esos tiempos, no quiero decir que quiera volver, ¿verdad? Si Dios me permite, pero a compartir la palabra de Dios solamente, pero eran tiempos de mucha disciplina, porque ya sabía de que tal a tal hora tenía que orar, de tal a tal hora leer la palabra de Dios y de tal a tal hora tenía para poder ir al gimnasio y de tal a tal hora, porque todo era con un horario así, de tal a tal hora ir a tomar un curso al centro escolar, de tal a tal hora bajar a la iglesia, a enseñar, etcétera. O sea, muy padre. ¿Por qué? Porque tenía todo un kilómetro alrededor. Todo era de grande bendición. Todo lo tenías. Por eso te digo, tú que te encuentras privado de tu libertad, aprovecha las instalaciones, pues, como tal. No te obliga el gobierno o los de jurídico, el director, los de redactación, a que a fuerzas te metas. Otra cosa sería, porque entonces sería más fácil la redactación. Hay quien quiere los toma, quien quiere va al gimnasio, quien quiere va a un curso, quien quiere trabaja, te vuelvo a decir, quien quiere lo hace. Mas, sin embargo, este hombre ruso, me acuerdo de 2 metros, decía, allá no es de que si quieras, temprano a tal hora te levantan y órale a trabajar, y después del trabajo a la comida, y después de la comida a estudiar, pero no podían estar más de 10 años. ¿Por qué? Porque realmente tenían una readaptación que el gobierno había puesto para que estos hombres en 10 años ya no les quedaban ganas de regresar a la cárcel, porque eran trabajos, pero te digo, de picar piedras, literal, así como te lo... Entonces, pero y tienen aquí en México todo. Hay centro escolar, hay gimnasio, hay cursos, hay iglesia, o sea, todo lo tienes, tú decides si lo tomas o no lo tomas, pero yo te aconsejo, si tú me estás escuchando y te encuentras por tu libertad, que lo tomes, créeme que va a ser de mucha bendición para tu vida y nosotros que estamos acá ya libres, que no lo dejemos de hacer, que sigamos adelante haciéndolo, porque entonces vamos a seguir teniendo ese crecimiento pleno y si tenemos ese crecimiento pleno, posteriormente vamos a ver el fruto de todo ese crecimiento y la bendición completa de todo lo que tú le estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero si estás creciendo de lado, mucho trabajo, mucho deporte, todos los días gimnasio, qué bueno. Pero te pasas 3, 4 horas jalando y que sales bien y hasta te ves en el espejo y dices, ¡ay, cómo he crecido!, ¿no? En esta área, pero no creces en la más importante. ¿Qué es tu relación con Dios? ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano vas a explotar, vas a tronar, que tarde o temprano, mucho trabajo, igual puro trabajo. Es que tengo que suplir, sí, qué bueno, tienes que suplir la necesidad, amado hermano, y no la dejes de hacer, pero no es tu prioridad, ni el deporte, ni tomar cursos, ni el comer bien, o sea, sí son parte, pero no tus prioridades. Tu prioridad, la más importante para que estas que te acabo de decir se puedan dar, es tu relación íntima y personal con Dios. Y créeme que cuando nosotros tenemos una relación íntima y personal con Dios, todo se va a ir dando, todo se va a ir dando. Dios va a empezar a derramar gracia. Ahora que dice, Dios da gracia a los humildes. La humildad es muy importante, porque al rato ya oramos, leemos, compartimos y al rato nos sentimos, no, cálmate, cálmate, que el único y el verdadero y el grande es Dios. Tú y yo somos siervos inútiles que estamos para servir y obedecer las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Siones. Sí, Señor, no, Señor, lo que usted mande solamente. Y eso es muy importante. ¿Quieres que Dios derrame gracia? Pues sé humilde también. Entonces, es muy importante. Así como estamos viendo cómo Jesús crecía, dice nuevamente Lucas 2:52 y vamos a ver la última. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y bueno, es muy importante que sigamos creciendo en las siguientes áreas. Ya vimos que tenemos que crecer en estas áreas. No se vayan a sacar algunos de onda si hablé del trabajo, pero es necesario, es muy importante el necesario el trabajo, pero también nos enseña que debemos de crecer en gracia para con los hombres. ¿Cómo poder crecer en gracia? La Escritura dice también en Romanos que mientras estén tanto en nosotros, están ¿qué? En paz.
con todos. Al rato no le queremos ya hablar al vecino que porque no es cristiano o que no queremos ir a una fiesta porque nos invitan y que no somos, que somos cristianos, que entonces, ¿cómo van a poder conocer a Cristo si tú que te están invitando para ese momento, para que les hables de Cristo, o a los vecinos que dicen es cristiano, pero no les hablo porque pues anda en las drogas o en el mundo, ¿cómo van a conocer a Cristo? Tienen que conocer a Cristo, pero es a través de tu vida. Entonces tienes que crecer en gracia para con ellos. A lo mejor por ahí alguna situación con los vecinos, pues ayúdale en algo. Ah, hola vecino, que veo que su llanta se le ponchó, si quiere le ayudo. Entonces la gracia de Dios va a estar sobre tu vida y también van ellos a ver la gracia, que hay algo diferente en ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces posteriormente van a querer también aprender de ti, van a decir, oye, como que veo que ese vecino o ese compañero de trabajo o ese a donde la escuela tiene algo diferente, como que ves como que siempre se acomide, como que siempre está atento, buenos días, buenas tardes, o sea, en estas áreas y dice, bueno, ¿qué es y es la oportunidad para que entonces tú le hables del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios te está dando gracia primeramente para con él, pero también para con los hombres. ¿Y para qué crees que te da la gracia para con los hombres? Para que te vean buena onda, que te vean el super vecino, el super compañero de trabajo, de escuela. No, te da gracia para que les hables de su bendita palabra, para que les presentes al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ellos también puedan alcanzar este beneficio tan importante que es el de la salvación, la mayor bendición que es la salvación, que tú se las puedas compartir, que le eches el salvavidas a ellos. Para eso te da gracia, para que, no para que les presumas, no para que te sientas mejor que ellos, nada de eso. Te da gracia para que puedan ver a Jesucristo a través de tu vida y entonces aproveches esa oportunidad y cuando ellos ya te empiecen a hablar, buenas tardes, me permite unos minutitos, oiga, pues ahí lo invito a la casa, ahí nos compartimos la palabra, o que le invito a la reunión en la iglesia, oiga, o qué cree que pues nosotros compartimos la palabra o nos reunimos, o simplemente decirle, ¿sabe qué? Cristo le ama y tiene un plan maravilloso y entonces le hablas del Rey de Reyes y Señor de Señores, le presentas a nuestro Señor Jesucristo y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a poder conocer al Rey. Pero si te das cuenta qué tan importante es que crezcamos en estas cuatro áreas, qué tan importante es que tengamos un crecimiento pleno como el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es aquí, no me contestes. Tú autoanaliza tu vida y date cuenta conforme lo que estamos aprendiendo el día de hoy en Cristo, si estás llevando a cabo estas áreas, si realmente las estás practicando, si estás creciendo en todas y cada una de ellas. Si tú no estás practicando una de ellas, te falta alguna de ellas, pues Dios te habla y nos habla para que podamos practicar una de estas áreas que la que cual me falta crecer. Puedes decir, bueno, es que ya crecí en esta, ya crecí en aquella, ahora necesito crecer en la otra, pues adelante, crece en la otra, porque si no creces, entonces en la otra área, vuelvo a decir, entonces está un desbalance en tu vida y Dios no quiere un desbalance en tu vida, Dios quiere un crecimiento pleno, por eso se llama crecimiento pleno conforme a Jesús. Día con día tenemos que crecer conforme a nuestro Señor Jesucristo lo estaba haciendo día a día, para que entonces podamos tener el éxito en nuestra vida y entonces podamos ser de bendición a muchas y muchas personas. Pero si no estás creciendo en la más importante, como te dije, que es tu relación con Dios, pues posteriormente te va a ser difícil crecer en las demás o va a ser que te vas a enfocar nada más en una, en el trabajo, en el deporte o el aprender tal vez un idioma o tomar muchos cursos, pero las demás las vas a dejar por allá y por lo tanto puede ser que al principio digas, es que a mí me está yendo muy bien en esta área y pues yo ya no necesito orar, ya no necesito leer, incluso puedes decir, no, pues yo ya para qué oro, ya leo, ya comparto la palabra de Dios, ahora yo no tengo que orar ni leer, eres para los que van llegando, no, no es así. Al contrario, dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, si eres una de las personas que comparte la palabra, al contrario, tienes que leer y tienes que orar más. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto como canal de bendición y entonces te tienes que esforzar en seguir creciendo en estas cuatro áreas para que puedan ver los demás y los demás también puedan crecer. Porque es triste, de veras, Dios me permitió entrar a un reclusorio y ver que todos los líderes no crecían en varias áreas de eso. Les pregunto, platicando con ellos, oye hermano, ¿y qué pasa? ¿Qué te dedicas? No, todo el tiempo se la pasaban sentados en la iglesia mandando, tú haces esto, tú haces aquello, entonces, espérate, espérate, no, para eso no te puso Dios como capataz, no, Dios te puso para instruir a la iglesia. ¿Y cómo la vas a instruir? ¿Qué decía Pablo?
Aprendan, decía, aprender como yo aprendí de nuestro Señor Jesucristo, porque de la misma manera, ¿qué es lo que va a pasar con las ovejas? ¿Qué ven que lo que hace el pastor? Es lo que van a hacer ellos. Si ven que el pastor trabaja, si ven que el pastor estudia, si ven que el pastor también ora, lee, tiene sus tiempos, que atiende a toda la congregación, ¿qué va a pasar con los discípulos? De la misma manera van a crecer. Pero si ven que el pastor nada más está sentado ahí, estirando, si tú haces esto, oye, por favor, y tráeme aquello, entonces, ¿qué van a decir los discípulos? Por eso es que desafortunadamente hay muchos discípulos mal instruidos, pero no porque tengan ella la culpa. Sí es cierto, la tienen en parte, ¿no? Porque ya no es excusa, pero los líderes son los que se han encargado de no dar buenas enseñanzas, pero sobre todo con el ejemplo. Con el ejemplo, sí es muy importante que compartamos la palabra de Dios, pero sobre todo con nuestro ejemplo. Estamos llevando a cabo con el ejemplo la palabra de Dios, porque vuelvo a decir, dice la Escritura, no tan solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y si nosotros entonces ponemos en práctica, vemos que estamos haciendo lo correcto, vuelvo a decirte, ¿qué es lo que pasa? Tú que estás en casa, si tienes hijos, ¿qué va lo que va a pasar? Dice la escritura que el hijo no hace sino que ve lo que hace el padre. Eso es lo que hizo Jesús. Tomó el ejemplo del papá, Dios, y qué es lo que hizo. De la misma manera, si tu hijo, tú que estás en casa, estás trabajando, estás creciendo, te ven orando, te ven leyendo, te ven incluso hacer deporte, de repente ahí me voy con mis hijos, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero a veces luego ya el tiempo, los años, el trabajo no me, pero lo tengo que hacer, me tengo que dar un tiempo para poder crecer también en esta área. Tengo que pasar un tiempo con mis hijos haciendo deporte. De repente por ahí nos salimos a jugar raqueta, salimos a jugar a patear el balón. ¿Por qué? Porque es importante también que pueda también haber una buena alimentación. Ellos saben que todos los días, al menos el día que descanso, pero salgo y trabajo. También ellos me ven orando, ellos me ven leyendo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el hijo hace lo que ve hacer el padre. Si tu hijo te ve leyendo, orando, si te ve haciendo deporte, si te ve trabajando, tener una alimentación sana. Posteriormente eso va a ser como una escalerita y a su vez a sus hijos lo van a hacer, van a dejar legados bien importantes y establecidos en sus vidas, hábitos conforme a la escritura, hábitos importantes que entonces lo van a poder enseñar a sus hijos, porque entonces van a ser generaciones de bendición, generaciones que puedan temerosas de Dios, que hagan lo bueno. ¿Por qué? Porque han sido instruidos primeramente por Dios a través de los papás y de los papás a los papás, y entonces eso se vuelve una revolución tremenda porque estamos llevando a cabo lo que Jesús nos está enseñando a través de la bendita palabra. Pero sabes que aproximadamente el 90% de los que se encuentran presos es por desintegración familiar, porque no tuvieron un ejemplo de papá, o lo tuvieron, pero un mal ejemplo, porque a veces en los peores de los casos está el papá, el hijo y hasta el nieto. Híjoles, qué feo y qué triste, hermano. Todos dedicándose a la droga, dedicándose al narcotráfico o a robar, y es una gran tristeza. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el hijo ve lo que hacer, lo que hace el padre. Entonces, lo que ve que hace el papá, pues también lo hace. Y es triste que esté el papá, el hijo y el nieto también hasta en la cárcel. Y a veces hasta toda la familia, hasta la esposa, y le dices, qué tremendo. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo para poder crecer, para poder tener éxito. Tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces, tenemos la palabra de parte de Dios que día con día a través de la lectura nos enseña para poderla poner en práctica. Y si tú y yo la podemos poner en práctica el día que estamos privados de nuestra libertad, te vuelvo a repetir, hermano, el día de mañana que salgas libre la vas a poder poner en práctica. Créeme que va a ser de mucha bendición y ya no te va a costar trabajo trabajar. ¿Por qué? Porque ya trabajaste dentro de la institución. Muchos de mis hermanos sé que están trabajando, que están en la iglesia, que están compartiendo la palabra de Dios, que están allí haciendo lo que Dios le agrada, pues qué bendito Dios, o sea, qué bendición que haya todavía hombres que decidan pagar el precio y hacer lo que Dios manda a través de su bendita palabra, y es una bendición que los ves y cómo Dios sigue bendiciendo sus vidas, sus familias, poco a poco, si en algún momento si hay pruebas, si en alguna mente tal vez están pasando por unas casas, pero porque es el plan de Dios, pero no es para toda la vida. Dios lo hace con el propósito de siempre bendecirte más. Sí, ese es el plan de parte de Dios, siempre darte más. La naturaleza de Dios es dar, pero
no para toda la vida que siempre estés escaso o enfermo o mal, no, ese no es el plan de Dios. Recuerda que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces, si tú lo pones en práctica y nosotros que gracias a Dios, Dios nos ha regalado la libertad y podemos gozar de ella y estamos compartiendo la palabra de Dios, mira que entonces vamos a seguir adelante día con día, esforzándonos, seguir adelante, buscando como nuestro Señor nos enseña, buscando más y más de la presencia del Rey, y entonces vamos a ser de bendición primeramente a nosotros los varones, para nuestra esposa y para nuestros hijos. Y ustedes mujeres, también para sus esposos y para sus hijos, porque muchas veces queremos que nuestros hijos sean de bien, pero no ponemos el ejemplo. No ponemos el ejemplo, no leemos, no oramos, no hacemos deporte, no nos alimentamos sanamente, no trabajamos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestras generaciones que vienen atrás puedan ser bendecidas y prosperadas? Nada más a través de que le pides al hermano, ay, hermano, ora por favor por mi hijo. Sí, qué bueno que el hermano ora por tu hijo, pero la responsabilidad es de cada mamá y de cada papá tener este crecimiento para que podamos, vuelvo a repetir, un buen legado a nuestros hijos y ese legado pueda seguir adelante por muchas generaciones. Y qué mayor, como decía Josué, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿realmente estamos creciendo en estas áreas o no estamos creciendo en estas áreas? Si tú la estás llevando a cabo y la estás poniendo en práctica, te felicito, amada hermana y hermano. Síguelo haciendo, no desmayes, sigue adelante. Vas a ver el fruto en las demás áreas, en la que si en alguna dices, es que ya estoy en esta, pero pues el trabajo no me, se me da o me paga muy poco o no he tenido mucho éxito, sigue adelante, sigue perseverando. No desmayes, dice la escritura, esfuérzate y sé valiente porque Dios está contigo. O sea, sigue adelante, sigue. En su momento vas a ver el fruto de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estás creciendo en todas estas áreas, sobre todo en la más importante, que es tu relación para con Dios y que es la más importante que tienes que poner y tengo que poner por obra para que entonces podamos ser de mucha bendición principalmente, repito, a la esposa y a los hijos, y entonces todos los demás también puedan ver a Jesucristo a través de nuestras vidas. Si no lo estás llevando a cabo, te invito a que lo empieces a hacer. Y si ya hiciste en algún momento, pero lo dejaste de hacer, pues vuelve a retomar, hermano. ¿Cuesta trabajo? Pues sí, a lo mejor estás acostumbrado a despertarte tarde, a lo mejor pues te tienes que levantar más temprano para poder hacer un poco de ejercicio o para tener tu relación con Dios. No sé qué tengas que hacer, pero algo sí te digo, que todo tiene un precio. Nuestra vida tuvo un precio y es la sangre de Jesús. Todo cuesta en esta vida. Cuesta que te levantes más temprano, cuesta que a lo mejor dejes de ver la tele tanto tiempo y en lugar de ver la tele tanto tiempo te vayas a hacer un poco de deporte, o cuesta que dejes de dormir tanto y te pongas a trabajar. Claro, lo tienes que hacer y va a costar, pero es de mucha bendición. Una vez que estamos y estamos creciendo en estas cuatro áreas, vas a tener la bendición de parte de Dios grandemente sobre tu vida, porque estás entonces creciendo pleno, y así edificas y edificas hasta que ves lo que Dios ha construido a través de tu bendita vida. Pues, amados hermanos, eso es lo que les quisiera compartir y que sigan adelante, que sigan esforzándose, que sigan adelante, que no desmayen, que sigan perseverando en el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que recuerden que Él es Dios, que Él es fiel, que Él es justo, que Él los ama y siempre su naturaleza es dar y quieres darles más y más y más, pero quiere primeramente capacitarte y capacitarnos para poder seguir darnos lo que día con día tiene sus bendiciones. No nos puede dar algo si no estamos capacitados. Primeramente, ¿qué es lo que hace Jesús? Te capacita, nos capacita y una vez que estamos capacitados, entonces da la bendición Dios. Y por eso Dios quiere que nos capacitemos en estas cuatro áreas que son tan importantes, que es el crecimiento pleno de Jesús, porque te ama y nos ama tanto que siempre nos quiere dar más y siempre nos quiere bendecir más. Amén. Pues amados hermanos, muchas gracias por haber escuchado lo que Dios ha puesto en el corazón y que lo podamos poner en práctica. Amén.